pudieron ver esos mensajes. ¿Alguien no pudo acceder a la plataforma, a los correos y ver los mensajes? ¿O todos tenemos la información de los mensajes? Ahí vamos. ¿Quién no está informado de lo que escribimos en la plataforma? ¿Qué mensajes? En la plataforma, en la sesión de novedades, colocamos 3 mensajes ayer. Colocamos 3 mensajes. El primero, con la bibliografía. Desafortunadamente, en la plataforma quedaron otras informaciones y los vimos a ustedes tomando copia de un libro que no es. Nuestro libro guía, como lo dijimos ayer al comienzo de la clase, es Bases Moleculares, un libro de autoría de los profesores de la Unidad de Bioquímica, de la doctora Lilia del Riesgo, Fabio Castillo y Ruth Garzón. ¿Sí? La compra de ese libro, ayer les mostré una página web donde hasta el semestre pasado la vendían, pero este semestre, gracias a la labor de Andrea, ¿dónde está Andrea? Que me escribió un correo. ¿Tú? Gracias a la labor de Andrea, que inició muy juiciosamente esa labor, logramos comunicarnos con la editorial y nos actualizaron la página de compra. Observen: www.libreriadelau.com. Allí, nuevamente, de forma electrónica lo pueden comprar. ¿No? ¿Tampoco? ¿Te llega el físico? Ah, mucho mejor. Espera un momentito, verdad que eso es muy importante. Por favor, pásenle el micrófono a Andrea. Ustedes se meten a la página, ponen el nombre del libro y les van a aparecer diferentes editoriales, entonces se tienen que fijar que sean de los mismos autores que están ahí. Una vez que ustedes le vayan a poner comprar, el libro cuesta 171.000 pesos. Ahí aparece por el ser físico, porque esa no la venden de manera online. No vayan a pagar esa cantidad porque eso no es. Pero solamente me aparecía ese libro. Entonces yo lo que hice fue con mi compañera, lo mandamos a pedir pues a nuestra ciudad para que nos llegara, pero se inscriben a la página y ya les aparece. No. Y es la única ¿Y manera ya pagaron? que se llegue. No. No, por favor, no paguen. Ese monto no está estipulado, ¿listo? Ya está estipulado alrededor de 20.000 pesos, pero no más. 30. Ellos lo compraron online. Ahí dicen que 30, cuesta 28. 20, bueno. Pero es que ahí dicen que cuesta 11 euros y ya por 30. Ok. O sea, alrededor de eso. Sí, luego los tienen que revisar. ¿Ya? Bueno. Había uno que era de unos que eran hermanos, ¿no? No. Nuevamente, mira, ayer les puse un correo. Si pueden ustedes en este momento con sus aparatos electrónicos, está permitido en este momento utilizarlos en Pro. Revisen ahí la plataforma. El primer correo era claro: el libro guía donde están las orientaciones metodológicas para las clases de esta parte estructural es Bases Moleculares de la Vida de Lilia del Riesgo. Ese que están comprando virtual, ¿sí? Ahora, los conceptos de bioquímica como tales, muy bien explicados con la profundidad que merece, el mejor libro es el libro de Leninger. La bibliografía está puesta en ese mensaje allí en la plataforma, ¿sí? Ese libro hay varias ediciones, incluso la muy viejita está en español aquí en la biblioteca, sirve, pero las ediciones más recientes están en inglés. La más utilizada y la que está en la biblioteca con varios tomos es la edición cuarta, que es blanco con azul. La edición quinta, que es de la carátula de color negro, es un poco más reciente, ¿cierto? Es del 2008. Y la del 2012, aquí no está en la biblioteca, pero quien quiera adquirir un libro de Leninger, qué bueno que adquiera esa versión 2012, que la pueden comprar por cátedra o en las librerías especializadas.
pues en el grupo de Facebook al final, o sea, al principio alguien puso los enlaces para descargar el de Leninger en español nuevo. Ah, perfecto, muy bien. No, perfecto. Todas las formas que ustedes logren conseguir para mejorar su estudio, bienvenida sea. Por supuesto, aquí pues los aconsejamos que sean todas las vías lo más legales posibles. Bueno. La papelería, saliendo de la universidad, venden ese libro como 9.000 pesos. Este libro. Fotocopiado. ¿Pero cuál? ¿Este? Sí. Pues no lo más de... Ah, bueno, ya lo tienen. Perfecto. Si ustedes observan ese libro, ahí están todos los protocolos de laboratorio. Quienes tienen laboratorio hoy, ahí está el protocolo que van a utilizar. Todos los talleres que vamos a trabajar por el aula virtual y con los monitores también allí están. Entonces, por favor, ese libro es importante para tener ese material. Pero ya les digo, el libro de estudio como tal, el mejor es Leninger. Para esta parte en especial, estas dos primeras clases, hay otro libro que está en español para quienes tienen dificultades con el inglés, que también es excelente libro y también lo recomendamos, que es el Matthews. Si ustedes miraron la presentación, al final de la presentación está la bibliografía. ¿Listo? Nuevamente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la bibliografía que aparece allí en el enlace al comienzo como lecturas sugeridas, pues no corresponde realmente a lo que nosotros recomendamos. ¿Listo? ¿Alguien ya vio el curso virtual? ¿Tuvieron inconvenientes para abrirlo, para descargarlo? Solo salía como módulo 1 y tú habías sugerido módulo 2 y 3. No, en este momento está solo el módulo 1 de estructura de la materia, ¿sí? Como tal, que son las clases que estamos viendo, que son lo básico que necesitamos para ahora estar eso. ¿Listo? Desafortunadamente con la parte de tecnología estamos trabajando en los otros módulos, pero es un poco lento porque le han dado prioridad más bien a toda la, digamos a toda la plataforma para biociencias. ¿Listo? Pero con esas bases tenemos suficiente para entender todas esas cosas que por la rapidez de estas clases no hemos podido profundizar. ¿Listo? Pero ahí está como un poco a profundidad y un poco didáctico. ¿Listo? Tienen la citación al laboratorio en las horas de la tarde, ¿cierto? ¿A qué horas es? Hay una gente mañana. ¿Perdón? Hay una gente que la tiene mañana. Sí, hay 2 grupos mañana y pienso que 2 grupos hoy, ¿cierto? Entonces ustedes van, ahí en ese mismo mensaje les escribía, deben leer muy bien el protocolo de los libros, ¿listo? Llevar blusa de laboratorio, blanca, de botones adelante. Recuerden que vamos para un laboratorio de química. Entonces lo ideal es utilizar una tela que no reaccione con los químicos, con los productos químicos que vamos a estar trabajando en el laboratorio, algunos ácidos. ¿Cuál es esa mejor tela? Una de fibra natural, ¿cierto? Tela blanca de abollonar adelante. Eso se llama blusa de laboratorio, otras personas le dicen bata, pero en realidad las batas son las que se amarran atrás, como para cirugía y demás. No, allá vamos a estar en un laboratorio de química, ¿cierto? Entonces por eso es una tela blanca. En el libro guía, o sea, en la parte de agua hay como 2 laboratorios, son los 2. Hay uno que es de agua y como se le van aplicando diferentes sustancias y otro que es de ácidos y bases. Exacto, no solamente por cuestión de tiempo, vamos a hacer la de agua, ¿sí? Características del agua, propiedades coligativas del agua. La de ácido base desafortunadamente no la podemos hacer. ¿Listo? Pero la vamos, o sea, de pronto no la hacemos corriendo y midiendo los pHs en físico, pero sí lo vamos a analizar desde el punto de vista de discusión aquí en clase y también en el aula virtual. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Podemos iniciar? Muy bien. Ah, dime. Si tenemos preguntas acerca del módulo 1, ¿cómo hacemos? También allí en el correo enviábamos nuestros emails. La profesora Marisol, pueden contar con ella en general cuando tenemos clase, pero por correo podrían también preguntarle muchas cosas. Y a mí me pueden encontrar en el horario laboral, ¿cierto? Yo llego aquí muy temprano, desde las 6:30 de la mañana, generalmente no me voy antes de las 5, y en cualquier horario de estos pueden localizarme. Por supuesto,
tratamos de tener un horario de atención a estudiantes porque tenemos que hacer más cosas. Pero dada la situación, trataré de hacer lo posible para que en el momento que ustedes realmente estén necesitados puedan contar conmigo. Sin embargo, en la unidad somos 8 profesores, todos dispuestos a colaborar. ¿Listo? ¿Empezamos? Muy bien. Entonces, ayer habíamos quedado... No sirve. ¿Se soltó? ¿Listo? ¿Aló? No sirve, ¿no? Voy a hablar un poco fuerte, si no me escuchan a 3 me avisan. Ayer habíamos quedado, ahora no sirve, habíamos quedado en la química del carbono, ¿cierto? Y ya habíamos visto la versatilidad de ese átomo de carbono para poder tener diferentes formas de enlazarse a él mismo, al mismo átomo de carbono, ¿cierto? Como en los etenos y en los etinos, en los alquenos y en los alcanos, en los alcanos, alquenos y alquinos. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo ven la reactividad de ese átomo de carbono cuando lo comparamos en su disposición de alcanos o cuando lo comparamos en forma de alquenos o de alquinos? ¿Cuáles serán más reactivos? Teniendo en cuenta que hay diferente número de enlaces sigma en ellos y diferente número de enlaces pi, al menos en los alquenos y en los alquinos. Pues, en los alquenos y alquinos, bueno, por ejemplo en los alquenos hay un enlace, hay 3 enlaces sigma y un pi, y el pi pues energéticamente es más, como más chiquito que los sigma, entonces pues ese enlace se puede romper más fácil. Entonces creería yo que los alquenos y los alquinos son más reactivos que los alcanos. Muy bien, ¿tú qué dices? Yo diría que con respecto a la longitud que tienen los alcanos como tal, como son simples, digamos que como su distancia es como más alargada, por decirlo así, sus enlaces son como menos fuertes que tanto como los alquenos como los alquinos. Los alquenos y los alquinos, al tener una, digamos, más interacciones entre sí, por lo que tienen enlaces sigma y pi, son más fuertes y son como más cortos y como de menor longitud. Digamos que con tanto la fuerza y la longitud son indirectamente proporcionales. Los enlaces pi en los alquenos están solapados de forma, los enlaces sigma están unidos de manera, están sobre el mismo eje. En cambio de los enlaces pi se solapan desde arriba y desde abajo. ¿Esto qué significa? Que cualquier movimiento que ocasione en el átomo va a hacer que los enlaces pi se rompan, debido a que están solapados por arriba y por abajo y no pueden girar sobre el mismo eje. Por eso son más reactivos que los alcanos. Muy bien, ¿cierto? De Sebastián, y regálame tu nombre otra vez. Santiago. Y Santiago, los caballeros de las heces, tienen toda la razón, ¿cierto? Ellos son más reactivos que lo que podríamos encontrar de reactividad en los alcanos. Este enlace sigma en la hibridización sp3 requiere muchísima mayor energía para romperse que aquella que encontramos cuando hay orbitales pi y enlaces tipo pi, ¿cierto? Por eso es que, por ejemplo, podemos hidratar esta molécula del eteno y conseguir finalmente un alcohol, un H para un carbono, un OH para el otro, e hidratamos esa molécula de alqueno. Lo mismo puede suceder con el etino, con los alquinos, y generar hidrataciones e ir rompiendo sucesivamente de triple enlace a doble enlace y quedar finalmente como enlace sencillo. ¿Listo? ¿Sí? Aunque tú tienes toda la razón en el sentido de que la longitud de los enlaces es diferente, por supuesto. En el enlace sigma es un poco más largo, ese era uno de los puntos de la guía, y cuando presentamos dobles enlaces o triples enlaces,
es más corto el enlace. ¿Listo? ¿Estamos todos? Muy bien. Entonces habíamos quedado ayer en esta tablita que, si ustedes la observan detalladamente, ¿con qué la relacionan? En la química orgánica, ¿con qué? Podríamos relacionarla con algo de isomería, muy bien, pero con algo más, algo más. Grupos funcionales. Exacto. ¿Cómo es su nombre? Oscar. Oscar lo dijo muy bien, dijo la palabra clave. Con los grupos funcionales. Los grupos funcionales es esa forma en la que el carbono se mezcla con los demás átomos en diferentes interacciones. Entonces observen que ahí nos muestran desde un estado de oxidación muy bajo, o sea, muy reducido para el carbono, y sucesivamente vamos pasando por estados de oxidación más altos. Observen la oxidación de ganar un oxígeno, ¿cierto? Eso ya indica una reactividad diferente. La oxidación de ganar dobles enlaces, un nitrógeno, ¿cierto? De ganar dobles y triples enlaces. Entonces observen que el carbono está en diferentes estados de oxidación. Si quisiéramos sacar energía de un carbono, ¿en qué estado tendría que estar? ¿Así o así? Lo más reducido posible porque se saca energía oxidando. Muy bien, ¿cierto, Catalina? Muy bien, Catalina. Exacto, o sea, lo más reducido posible. Por eso es que sacamos energía de los hidrocarburos, porque allí está muy reducido el carbono. Y entonces una forma oxidada del carbono, ¿cuál será? ¿Cuál será una forma oxidada? Todos comemos carbohidratos, lípidos. ¿Y qué exhalamos? CO2. ¿Cómo está el estado de oxidación de ese CO2? Dióxido de carbono, ¿cómo está? Ah, oxidado, muy cierto. Va a estar con un doble enlace oxígeno y hacia este lado otro doble enlace oxígeno. Muy oxidado. Desde un CO2 nosotros no sacamos nadita de energía. Al contrario, lo estamos dejando para que las plantas, con la luz del sol y agua, ¿qué hagan? Lo conviertan en una molécula con carbonos muy reducidos, que será nuestra base energética. ¿Listo? ¿Muy bien? ¿Alguna pregunta de esta tabla? ¿No? ¿Perfecto todo? Muy bien. Listo. Entonces ahora vamos a contestar esta pregunta. Observen, ya habíamos hablado de la generación del enlace covalente polar. Uno de los ejemplos que ustedes habían dado era la estructura del agua. Aquí nos está mostrando la figura cómo se generan los delta de cargas sobre el hidrógeno de forma positiva y sobre el oxígeno de forma negativa. Quiero que piensen un poquito más allá. Esos delta de cargas, ¿qué consecuencias traen sobre el ambiente de esa molécula de agua? ¿Qué consecuencias traen? A ver, vamos a iniciar. Por aquí tenemos los grupos de trabajo que se formaron ayer. Y quisiéramos preguntarle al grupo de Manuela. ¿Dónde está Manuela? Tenemos dos Manuelas, Manuela Torrado y Manuela Amurillo. ¿No están aquí? Ah, sí están, muy bien. Grupo de las Manuelas, cuéntanos, ¿cómo pueden ver ustedes allí la consecuencia de esos deltas de carga en la molécula del agua? ¿Quién le ayuda a las Manuelas? Bueno, como el hidrógeno y el oxígeno forman un enlace covalente polar, entonces se forman cargas parciales. Entonces el hidrógeno queda con una carga positiva, pues parcial, y el oxígeno queda con una carga negativa parcial.
Entonces, pues cuando hay varias moléculas de agua, el hidrógeno de una molécula se va a querer como juntar con el oxígeno de otra molécula, y por eso es que pues queda líquido y no se vuelve gas como lo son sus componentes, que son el oxígeno y el hidrógeno. Entonces eso se llaman los puentes de hidrógeno. ¿Grupo qué? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con su compañera? ¿Los demás qué opinan? ¿Esa es una muy buena explicación para los puentes de hidrógeno? ¿Sí? ¿Estamos? A ver, complétalo, Sebastián. Pues el oxígeno también, pues en su configuración electrónica. Pues en su configuración electrónica el oxígeno pues tiene dos pares de electrones libres, ¿cierto? O sea, solo dos enlazan, pues uno con un hidrógeno y el otro con otro. Entonces ese par de electrones libres es el que también se enlaza con los otros hidrógenos, o bueno, como se atraen en esos puentes de hidrógeno. Aquí se representan, ¿cierto? Estas rayitas punteadas están indicando esa interacción, pero miremos la energía asociada a esa interacción de puente de hidrógeno. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tendrá un valor similar al del enlace hidrógeno-oxígeno? No. ¿Y entonces qué valor podrá tener? Uno menor. Uno muy menor, ¿cierto? En general, el enlace covalente se asocia a un valor de energía por encima de los 400 kilojulios. Mientras que las interacciones como puente de hidrógeno es una interacción que no tiene una energía más allá de 50. ¿Listo? Entonces la diferencia es bastante amplia, casi de 1 a 1. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí dense cuenta que su compañera contestó la pregunta: ¿por qué el agua es líquida a la temperatura ambiente, nuestra temperatura ambiente y a nuestra presión atmosférica? Porque ya no va a estar libre, ¿cierto? Ya formó una gran rejilla allí de uniones que hacen que ya no esté disponible para el ambiente. Bueno, ¿y qué pasa entonces cuando disminuimos la temperatura? ¿Cambian las interacciones? ¿Ya no hay puentes de hidrógeno? Sí, siguen habiendo puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasó cuando decimos que se congeló el agua? ¿Qué pasa con ese tipo de representación? ¿Puedes hablar duro, por favor? Yo tenía entendido que cuando el agua se limpia se forman todos los gases de los puentes de hidrógeno posibles. Y cuando se congela se forman todos, entonces una forma geométrica. ¿Cómo se llama? ¿Escucha todo lo que ella dijo? Ok. Perdón. ¿Quién puede complementar lo que Daniela nos dijo? ¿Siguen las interacciones de puentes de hidrógeno? ¿Sí? Siguen las interacciones de puentes de hidrógeno, pero como en el caso de estado sólido hay más, va a aumentar la superficie va a aumentar la distancia, se va a expandir, por eso es que la densidad del agua es mayor que la de... Perdón un segundo, ¿qué más dicen allá? A ver, toma. ¿Sí está funcionando? Los enlaces de hidrógeno se van a volver más líquidos y la estructura por lo tanto se va a volver más rígida, permitiendo que cuando el agua esté congelada no va a haber tantas interacciones entre los átomos, mientras que el agua cuando no esté congelada, los puentes de hidrógeno al tener menos energía que los enlaces covalentes se van a poder separar y van a seguir interactuando con otras moléculas de agua. ¿Qué está cambiando cuando aumentamos la temperatura? ¿Qué estamos poniendo en ese sistema cuando está aumentando la temperatura? Energía cinética. ¿Qué significa eso? Que las moléculas pueden tener mayor movimiento. ¿Dónde tenemos menor temperatura? ¿Cuando la estructura es cristalina y rígida, en el caso del agua, o cuando está en estado líquido? Es menos rígida en el estado líquido. De hecho, por eso vemos el estado líquido. Vemos que las moléculas tienen mayor libertad de movimiento.
Cuando le colocamos más energía cinética, ¿qué ocurre? ¿Cómo le podemos poner más energía o agregar más energía o suministrarle más energía al sistema? Con calor. ¿Qué pasa si seguimos calentando ese vaso con agua que tenemos ahí? Pasa a otro estado, ¿cierto? Se cambiaron las interacciones, ya no existen las mismas que habían en estado líquido o en estado sólido. ¿Los puentes de hidrógeno siguen o no siguen? ¿Se pierden completamente? Vamos a hacer una pregunta al comienzo. ¿Cuál es el número máximo de puentes de hidrógeno que puede formar el agua? ¿Cuándo los forma? Cuando está en estado sólido. ¿Y cuando pasó al estado líquido, qué pasó? ¿Cuántos se rompieron? Muy bien, o sea, por toda el enrejado, por mol, solo se rompe una parte de ellos, ¿cierto? No alcanza a romperse uno completo. Y entonces ese pequeño rompimiento de pasar de estado sólido a líquido, aumentando la energía cinética por temperatura, permitió que esa rejilla, esa red de agua sea fluida, ¿cierto? Tome la forma del recipiente que la contiene. Muy bien. ¿A qué temperatura tenemos el agua sólida? A 0 grados, muy bien. ¿A qué temperatura ya la empezamos a ver líquida? Por encima de 4 grados, ¿cierto? Es la diferencia entre nuestro freezer, el congelador, y el refrigerador. Por encima de 4 grados. A toda esta y a nuestra temperatura ambiente, pues el agua está líquida. ¿A qué temperatura ya no está líquida, sino en fase de vapor? Entonces ahora, ¿cuál será la característica de esas moléculas de agua en estado vapor con relación a los puentes de hidrógeno? ¿Qué es lo que les pregunta la profesora Marisol? Cuéntanos, chicos, ahora sí. ¿Cuál fue la energía que ustedes colocaron en sus guías para los puentes de hidrógeno? ¿Alrededor de cuánto? No dijimos que más de qué. De 50, ¿cierto? Observen que si estos puentes de hidrógeno, parte de esos puentes de hidrógeno se rompen con un cambio entre 0 y 4 grados, ¿qué pasará entre 4 o 10 grados? ¿Y a qué temperatura hierve el agua? A 100 grados si estuviéramos a 0, a 760 milímetros de mercurio, ¿cierto? Pero sí, que es una atmósfera, muy bien, pero aquí en Bogotá estamos más alto. Más bajito, ¿cierto? A 92 grados. Entonces, cuenten, esa diferencia de temperatura entre 4 grados y 92 grados, ¿ustedes qué creen? ¿Es poquita o es harto? Como harto, ¿cierto? ¿Qué creen? Que si está en fase vapor, o sea, ¿qué indica que está en fase vapor? Que las moléculas están libres, comportándose cada una como ¿qué? Como de forma independiente. ¿Existen aún puentes de hidrógeno si se están comportando de forma independiente? No, ¿cierto? Desde estar en esa fase de vapor, a la conclusión que se llega es que esa gran energía cinética adicionada al sistema permitió romper todos los puentes de hidrógeno. ¿Listo? Entonces ahora, con esta discusión que hemos hecho, contestemos esta pregunta. ¿Quién la lee? A ver, allá atrás, ¿quién la lee? Nadie, hoy están muy tímidos. Bueno, está bien. El grupo de Juan Manuel Londoño. Ya, muy bien. ¿Podría la toma de azufre reemplazar el oxígeno en la molécula de agua?
y continuar con las características de solvente universal. ¿Qué opinan? Catalina, ¿o alguien más? ¿Alguien más? Permítanme, le doy la palabra a otras personas que no han participado. Pues la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el azufre no es tan grande, entonces no formaría un dipolo eléctrico, que es lo que permite que la molécula de agua pueda ser un solvente universal. A ver, ¿quién más completa? ¿Cómo es tu nombre? Oscar. A ver qué dice Oscar. Como estaban diciendo, la diferencia de electronegatividad haría que generaría que fuera un enlace covalente no polar, por lo que no se podrían hacer interacciones con elementos inorgánicos con elementos orgánicos. Por eso no podría ser un solvente universal. Ah, muy bien, ¿cierto? ¿Algo más? ¿Alguien que quiera adicionar algo más? Entonces tenemos un gas a esta presión, a esta temperatura atmosférica. ¿Podría ser un solvente? No, ¿cierto? Muy bien expresado.